yo me imagino los niños corriendo en la sala o jugando, y José acá en el interior saber que es el Hijo de Dios, y María también. Pero sus hermanos se relacionaron con ellos normalmente, normal, como cualquier hermano, como cualquier familiar. Con nosotros los que hemos tenido hermanos sabemos que peleamos por una cosa, que quite acá, que primero allá, que no me coja eso, o sea, como una familia normal. Pero algo que sí hay que tener en cuenta es que José venía de la descendencia de Judá, era conocedor de la palabra, y él enseñó a sus hijos la palabra. Muy aparte de que Jesús interiormente tuviera esa sensibilidad de entender la palabra y de poderla enseñar, sus hermanos también escucharon a José. Y entonces mire lo que pasa. Salió, esto está en Marcos 6, Marcos 6 del 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, vino al lugar de él donde había nacido, ¿no? Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Ojo, porque los que estaban hablando eran personas que vieron chiquitico a Jesús. Y lo vieron jugar en la calle con sus hermanos, y lo vieron crecer, lo vieron trabajar. Ellos conocían a Jesús. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Solo eran cuestionamientos, ¿no? Preguntas que se hacían. Como nuestro Dios es omnisciente, estos pensamientos de toda esta gente quedaron plasmados acá. ¿No es el carpintero? Ojo, porque ahí no están diciendo este es el hijo de José, el carpintero, no. El carpintero quiere decir lo que decía el pastor Camilo, su profesión era carpintería. Y Jesús la ejerció por todo ese tiempo. Por ser el hermano mayor y seguramente por José haberse ido temprano, económicamente seguramente la familia era solventada por Jesús. En su momento, ¿no? Posiblemente sus otros hermanos ya después. Pero sabían que era el carpintero, ¿no? Ay, el que hacía el contrato conmigo, el que firmaba así, el que me entregó los muebles, la sala, el comedor, el que fue y se machucó instalándome el mueble y se pegó un machucón que de día sangró y todo. ¿Quién es? Todos se cuestionaban eso. Decía, ¿no es el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, que es Santiago, ¿cierto? De José, bueno, José le puso el nombre a su otro hijo, de Judas y de Simón. ¿Y no son estas también aquí sus hermanas que se escandalizaban de él? Obviamente pudo haber tenido 2 o más, dice hermanas. Pero aquí lo importante es que todos lo estaban relacionando como una familia normal. Pero vamos a ver que las enseñanzas de José y María como padres de ellos van frutos más adelante. ¿Por qué? Mateo 12, del 46 al 50. Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún estaba a la gente, ya Jesús no estaba en la sinagoga donde él, estaba en otra parte. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesús estaba acá y le dijeron, llegaron sus hermanos y su mamá y quieren hablar con usted. Y respondió él al que le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Mire que no señaló a la gente, ¿no? A sus discípulos. O sea, los que estaban, sus 12. Esos son sus 12, no son los que estaban todos llenando el lugar, no, los 12. Él señaló a los 12. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano,
mi hermana y mi madre. Esta familia firme, la familia firme de Dios, la nuestra, es esta. Pero no se puede llegar a esta si no tenemos en cada hogar nuestro una familia firme. Porque pese a que él decía esto, y los que estaban ahí, pues me imagino dijeron, no, pues que la familia no, como que no se salió a saludar o lo que ha sido. Para él era claro que él quisiera la voluntad, ¿cierto? Samuel hizo la voluntad, Moisés hizo la voluntad, Elías, Esther, Ruth, David. Mire que los que están en la palabra de Dios, aunque les costó algunas cosas, como seres humanos, como somos nosotros, hicieron la voluntad de Dios. Y eso hace que fueran firmes y que los suyos fueran firmes. Entonces, de aquí en adelante, una vez mi esposa me comentaba que los niños cuando son pequeños hasta los 6 años alcanzan exponencialmente el conocimiento, ¿cierto? Y en esa parte es fundamental que nosotros como padres, como abuelos, como tíos, podamos decirle a nuestros hijos, orar, dar el ejemplo de esa oración, adorar y leer la palabra. Todas esas 3 cosas, ¿cierto? Más lo que el Señor haga en ellos hará que estos niños sean sujetos a la voluntad de Dios y que honren, de hecho, a los padres de esa forma, ¿no? Obviamente estoy hablando de una familia que gracias a Dios es cristiana y que desde pequeño puede formar a sus hijos, ¿cierto? Pero cuando nosotros, por ejemplo, yo que en la edad adulta conocí al Señor, ya ha pasado mucho tiempo, 30 años, entonces uno dirá, pero si esa enseñanza es cultivada en la familia, ahí, ¿cómo? ¿No? El Señor le dijo algo a Nicodemo. Nicodemo fue a buscarlo en la noche, ¿no? Él no sabía, él no quería que el Sanedrín dijera, uy, ¿usted qué fue a hablar con él? Él tenía su cosita todavía, ¿no? Nicodemo quería hablar con el maestro, pero lo fue a buscar igual a la noche a hablar con él. Y le dijo, esto está en Juan 3, del 2 al 3. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que los que ya éramos adultos, pero no estábamos en el reino del Señor y en la familia de Dios, el Señor nos hace nacer de nuevo. Nos da un nuevo comienzo. Es espiritual. Entonces nos hace volver a salir como niños, ¿cierto? Está diciendo que está volviendo a nacer. Y entonces dicen, en 2 de Corintios 5, del 16 al 17, en 2 de Corintios 5, del 16 al 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si la obra la hizo Dios y el Espíritu Santo, eso no quedó mal hecho. Si yo le entregué la vida al Señor, honestamente se la di y le dije, Señor, acá estoy. Y el Señor me dejó entrar y me restauró, nueva criatura soy. Y empieza mi enseñanza. Ya no está el papá José ni David para el consejo, pues que está la palabra de Dios. Y empieza mi enseñanza. Y empiezo a escudriñar la palabra. Y empiezo a aprender del Padre. Y así es que yo me hago firme. Y así puedo hacer firme a los que vienen detrás de mí, hablándoles del Señor. ¿Sí me entienden? Cuando usted tiene una familia de chiquitines y que puede desde la pequeña la formación hacerlo, es lo ideal, porque Dios lo dice acá. Pero en el caso mío, y muchos, fuimos a los 30 años, o mucho más. Pero es que Dios nos vuelve a ser pequeños, nos vuelve a ser chiquitos, a ser dependientes del Padre, que es el Padre eterno, el Padre celestial.
Y Él a través de su palabra nos empieza a instruir en sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Todo eso queda en el corazón, porque eso ya no está en piedra, queda en el corazón. Porque ¿quién hace que eso realza? El Espíritu Santo es lo que lo va a realzar. Entonces en Mateo 19:14, Jesús le dice a sus apóstoles cuando los niños se están acercando a Él: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que seguir siendo niños espirituales, no en conocimiento. Si me hago entender, Pablo le dijo a la iglesia de la época: no sigan tomando leche, se empiecen a crecer, pero no dejar de ser los niños dependientes del Padre. Cuando tú eres dependiente de tu papá, todo se lo consultas, todo se lo dice: Señor, ¿qué hago acá? Dirígeme acá. Y el Señor lindamente te va a contestar. A algunos les habla audiblemente, a mí no. Yo en todo este tiempo no he escuchado la voz audible. El Señor sí me lo ha hecho, es al interior mío. Cuando me dice algo adentro, no lo haga. Corra para acá, pase los papeles ya, no los pase aún. ¿Sí? Y a algunos les ha hablado audiblemente, pero ahí está el papá, ahí está, enseñando. Entonces, si nosotros queremos tener esas familias firmes, para ser la familia firme que Dios quiere, tenemos que empezar cada uno por nuestro núcleo de hogar y hacer que esos niños, esos adolescentes o esos hijos ya adultos sigan en esa firmeza, con el ejemplo y con la enseñanza que David. Es que cuando yo veo lo de David y ver lo que le dijo ahí en el lecho, es impresionante lo que le aconseja a Salomón y lo que Ana hace por su hijo, y su hijo no se zafó. Y de hecho, las enseñanzas de José y María, tanto que en los evangelios los únicos apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento fueron 3: Mateo, Juan y Pedro, nadie más. Y hay 2 que escriben especialmente, y son los hermanos de Jesús, y no propiamente porque es mi hermano, entonces a él lo voy a... No. Es porque Santiago mostró un talante, autoridad, y eso venía en las enseñanzas de su papá. O sea, José les enseñó esa parte de conocer la palabra. Y luego ellos, cuando supieron quién era su hermano realmente, Santiago dirigió la iglesia en Jerusalén. Él la dirigió. Y tenía autoridad, no por ser hermano de Jesús, había autoridad. Y Judas escribió también una carta. Entonces realmente se notó que el trabajo de José se lo tomó en serio, y María. Entonces, ya viene a nosotros lo siguiente. Si nosotros nacimos de nuevo, somos niños en las manos de nuestro Padre, pero debemos crecer todos los días como la luz de la aurora, dice Pablo. Pero mire Pablo lo que dice en Romanos 8:16, y este va para nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos convence que somos hijos de Dios y que pertenecemos a esa familia firme del Rey de Reyes? El Espíritu Santo. Por eso cuando te pregunten, ¿tú eres salvo? ¿Tú vas a la presencia de Dios? ¿Tú eres de la familia? Claro que lo soy. Pero es que esa firmeza la da el Espíritu. Él es el que te dice, sí eres de mi familia, sí perteneces acá. Y esta, que está en Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Sabemos que Timoteo obviamente fue alguien que fue, se podría decir, discipulado por Pablo, ¿cierto? Pero yo creo que en la adolescencia, juventud de Timoteo, no en la niñez. Y mire lo que dice acá. Pero persiste tú, le está diciendo él a Timoteo, y a nosotros, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto en otras versiones dice, sé firme, sé firme. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En este caso, Pablo le enseñó la palabra a Timoteo
y el reflejo de Pablo era Jesús, pues él veía a Jesús. Y que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que los padres de Timoteo, o quien lo haya tenido a Timoteo, fue juicioso mostrándole las escrituras. Porque Pablo lo valora, ¿no? Pablo está valorando acá y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, él tenía internamente el estudio bíblico, todo lo tenía, pero se activó cuando creyó en Jesús, cuando declaró la fe en él. Y eso se activó, el conocimiento que traía Timoteo de pequeño, se activó. Eso fue de una. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para que se mantenga firme. Entonces, la firmeza o una familia firme, Dios nos ha dado la tarea de que a esos pequeñines, porque es que Dios puede decir, bueno, si no lo haces tú, más adelante lo encuentro yo. Pero no se trata de eso. Se trata de que si Dios nos da a nosotros la manera de poder instruir en su camino al que viene detrás de nosotros, a ese lo podamos hacer en la sabiduría de Dios. Y así él va a crecer en firmeza. Vuelvo a los ejemplos de las naciones que están en firmeza. No se pasan un semáforo. Y no le tienen que poner un parte, ni un comparendo, ni ponerle un policía. No, es que él está intrínseco, está dentro de él. Estamos hablando de actitudes sociales, de la sociedad. ¿Cuánto más estas? Si es que Dios lo está prometiendo, no se apartará del camino. Es una promesa de él. Si tú hiciste bien el trabajo, si le mostraste el camino del Señor, si le dijiste ama a tu Dios con todas tus fuerzas, ¿cierto? Si lo hiciste, ¿por qué Dios te va a dejar en vergüenza? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Si tú pusiste a que este niño o a este joven o este adolescente solo adore al Señor y todo lo que salga de Dios sea mi Padre, te amo, a ti primero, tú estás conmigo. Eso es lo que nosotros debemos marcar como semilla. Y los que nacimos de nuevo, seguir instruyéndonos a través de la palabra por nuestro Padre, para seguirnos manteniendo firmes. Entonces, yo creo que Dios nos habla de alguna forma, de alguna manera a nuestro corazón y nos dice que tenemos una tarea muy grande todos los días de nuestra vida, de ser testimonio vivo de Él. Porque pues en la casa, lo que decía el pastor Camilo una vez, no puedo ser uno acá y otro en la casa, no, ni en el trabajo. Tiene que hacer que es la misma persona, el que es de la familia de Dios. Y así como es firme ahí, es firme en todo. Porque el Espíritu siempre va a estar ahí. Porque no lo tengo contristo, no está abajo. No lo tengo allá, sino que el Espíritu gobierna en mí. Y el Espíritu me convence día a día, tú eres hijo de Dios. Y yo te doy esta dirección. Y yo te doy este consejo. Y yo te corrijo en esto. Y yo te hago en esto así. Él. Y así nos ha pasado, ¿no? Él a veces te corrige en cosas inmediatas. Que tú ibas, ay, y el Señor te frena adentro. O sea, el Espíritu habla. Y Él sabe lo que nos conviene. Pero eso hace que una familia sea firme. Puede venir toda la palabra del mundo, todo lo que sea. Pero mire, Timoteo, toda la palabra del mundo se le hizo efectiva cuando conoció al Señor. Pablo era un estudioso de los estudiosos. Era fariseo de fariseos. Pero Pablo vino a saber quién era él cuando conoció a Jesús cara a cara. Ah, claro, y el estudio le sirvió, claro, todo lo que él tenía de la Sagrada Escritura le dio para escribir ese hermoso libro de Hebreos. Y poderle decir a los judíos, miren quiénes somos nosotros, pero en Cristo Jesús. Esta es nuestra historia judía, pero en Cristo Jesús. Abraham y Moisés y todos, muy lindos los profetas, pero el gran yo soy fue primero que Elías. Primero que Abraham. Y ya que estamos viendo el gran yo soy, que estamos estudiando esa parte, en Juan está 7 veces el gran yo soy.
Él lo reafirma. Entonces, pongamos en manos de nuestro Señor, que Él todos los días nos susurre, como el Espíritu Santo y nuestro Señor que es, y nos dé siempre dirección e instrucción para cumplir mandamientos, estatutos, decretos. Es que cuando tú estás con Dios, tú cumples la Constitución sin darte cuenta. No necesitamos leer, porque la Constitución es un libro grandote, que nos lo hacían leer en el bachillerato, pero si tú estás con Dios y el Espíritu está ahí, tú la cumples, sin saber que la estás cumpliendo. Pero la cumples, porque es que la ley de Él es más perfecta que cualquier otra ley. Y la honra, impresionante es cuando uno ve que estamentos judiciales a nivel mundial, cuando esa palabra, ¿cuál es la que dice Gordis allá cuando están en el estrado? Hay una palabra hermosa que los gringos tienen ahí en el estrado del juez, ¿no? ¿En Dios confiamos? Ellos tienen un respeto por la palabra de Dios. Cuando uno tiene respeto por la ley verdadera, Él cubre cualquier otra. Pero sí nos enseña a ser perfectos en eso. El médico opere bien. El arquitecto, ingeniero, diseñen y calculen bien. El comerciante en abastos traiga la mejor fruta. El carnicero traiga la mejor carne. En todo tenemos que ser así. Y Dios va a respaldar eso. Japón tiene temblores de 10. Chile tiene temblores de 10. Pero cuando son honestos, temen, cumplen la ley y los mandatos, calculan y hacen estructuras que Dios les va a respaldar. Porque no va a dejar que los aplasten. En todo tenemos que ser así. Y el Espíritu nos va a enseñar a ser rectos en todo lo que hagamos, en cada profesión que ejerzamos. Y cumpliremos todo. Porque acá le dice mandatos, estatutos, eso es grandísimo, la Constitución grandísima, las leyes, uy no. Pero Dios hace que se cumpla todo esto. Entonces pongamos en oración esto, que Dios todos los días nos acuerde esos estatutos, todos esos mandamientos en nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo haga que obremos así en acción todos los días. Para que el ejemplo nuestro, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos y nietos se refleje. Y estos sean al final un reflejo de lo que fuimos nosotros. Y si amamos a Jesús, Pablo es muy claro, dice que seremos Jesuses pequeños. O sea, seremos ese reflejo. Bueno, gracias Señor Padre Santo, en este momento te damos gracias